De última hora, tragedia en el Estado de México. Un autobús que transportaba feligreses de Zaguayo, Michoacán, al santuario de Chalma, chocó esta mañana contra una casa en la comunidad de El Guarda, con un saldo preliminar de 19 muertos y al menos 25 heridos. El accidente ocurrió alrededor de las 9 horas de este viernes en la carretera que va de Joquicingo a Malinalco. En una pendiente, el autobús se quedó sin frenos y se impactó de frente con una vivienda ubicada al pie del camino. El gobernador Alfredo del Mazo informó que se ha instruido a Protección Civil, Seguridad, Salud y Bomberos para que apoyen a las personas afectadas. Al lugar se han movilizado cuerpos de socorro de los municipios de Metepec y Malinalco. Igualmente apoyan en los trabajos de rescate personal de instituciones de auxilio de Toluca, Ixtapan de la Sal, Tenancingo y Huixquilucan, que luchan por liberar cuerpos que quedaron prensados entre los fierros. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Mujeres e instituciones en todo el planeta alzan la voz contra la violencia machista. Este jueves las más diversas ciudades en el mundo fueron escenarios de marchas y protestas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Feministas, instituciones y organizaciones sociales hicieron un llamado a la sociedad a condenar y luchar contra esta práctica. En Argentina, el gobierno renovó su irrenunciable compromiso hacia las mujeres. En República Dominicana, mujeres exigen la despenalización del aborto. En Nicaragua, feministas están pidiendo la liberación de mujeres presas por razones políticas. En Venezuela, marchan contra los feminicidios. En Bolivia, el gobierno admite que existe una cuenta pendiente con ellas. Y en México, al grito de "ni una más", miles de mujeres marchan en la capital del país y en las principales ciudades del interior contra la violencia de género. Del otro lado del mundo, en Afganistán, la ONU pide detener la violencia contra las mujeres. En Europa, la Comisión Europea pretende incorporar en la lista de delitos los crímenes y el discurso de odio, incluidos los basados en el género y la orientación sexual. En el Vaticano, el Papa Francisco pidió a la sociedad que no mire hacia otro lado y proteja a las mujeres. Las diversas formas de maltrato que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para los hombres y para toda la humanidad, escribió el pontífice en su cuenta de Twitter. La 2. Y mientras las marchas de mujeres se llevaron a cabo en la Ciudad de México y otras 14 ciudades del país, al menos 11 mujeres fueron asesinadas. Una joven de 18 años que se manifestaba contra la violencia hacia las mujeres en Guaymas, Sonora, perdió la vida al ser alcanzada por las balas de un comando que atacó el Palacio Municipal. Los 10 homicidios restantes se registraron en Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. En este jueves 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la marcha más numerosa se llevó a cabo en la Ciudad de México. Colectivos feministas se dieron cita en el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo capitalino. La marcha inició y se dio sin contratiempos hasta que el contingente conocido como Bloque Negro empezó a realizar pintas, apedrear vidrios y romper equipamiento urbano con mazos y martillos. Pocos minutos después, a su paso al recentro histórico, lanzaron bombas de humo y cohetones y agredieron a mujeres policías y a algunos otros presentes con martillos, tubos y piedras. Como resultado de esos enfrentamientos, resultaron heridas 11 mujeres policías, una funcionaria y 5 civiles, entre ellos un camarógrafo de Grupo Fórmula. No se reportaron detenidos durante la marcha. La 3. Y sobre la incesante violencia hacia las mujeres y la actitud del actual gobierno de la 4T, hablé esta mañana con Marta Tagle, una destacada exlegisladora y actualmente consultora en equidad de género y derechos humanos. ¿Estás de acuerdo con lo dicho por el presidente López Obrador de que su gobierno seguirá
protegiendo a las mujeres en este país, y dice no como dice que con convicción y no como una moda, porque dice que se ha puesto de moda que los conservadores y opositores a su gobierno hayan asumido el feminismo como bandera, Marta. Pues mira, desafortunadamente el presidente en cada oportunidad cuando le preguntan acerca del tema de las mujeres, pues nos coloca en la bolsa ya de los conservadores, neoliberales, etcétera, pero en particularmente con respecto a esa declaración tendré que decir que es su obligación no proteger a las mujeres, sino garantizar una vida libre de violencias, y esto no tiene que ser solamente con convicción, sino debería ser con recursos, programas y políticas públicas que hoy desafortunadamente en los hechos no se ve nada de eso. O sea, su convicción en materia de presupuestos para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres no está reflejado. Los datos indican que en el tema de los refugios dejaron los recursos prácticamente en las mismas cantidades. Eliminaron, por ejemplo, todos los programas de la Fiscalía General de la República para el tema de la violencia contra las mujeres, y nada más, por ejemplo, para darte un dato, dejaron un programa de 1,5 millones para todo un año en materia de trata, para uno de los problemas que sufren las mujeres en este país, que es el delito de trata. Dejaron solamente 1,5 millones de pesos, eso es prácticamente nada, seguramente sirve solamente para pagar el salario de la persona a cargo del programa, y estamos viendo en los hechos como las autoridades no están respondiendo, y particularmente el Ejecutivo, para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres. La 4. Y a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el INEGI difundió una encuesta sobre esta victimización y la percepción que tenemos los mexicanos hacia ella. Por ello hablé hoy con un experto, Francisco Abundis, director general de Parametría. ¿Tú crees, Francisco Abundis, que tenemos la suficiente conciencia y sensibilidad sobre el tema de los feminicidios, la violencia hacia las mujeres en este país, o nos es indiferente? Yo creo que no nos es indiferente. Yo creo que hemos normalizado mucho el fenómeno, igual que hemos normalizado la violencia en este país en general, y probablemente lo que es más delicado es la violencia más sutil, la violencia psicológica, que es más difícil de rastrear o que es más difícil de registrar. Y en esta dimensión creo que sí hace falta mucha conciencia, y creo que en la más evidente, que es la violencia física, pues están estas estadísticas donde creo que sí serviría para vernos en el espejo y ver hasta dónde podemos tomar conciencia de esto. Si me pregunta en general, no, yo creo que nos falta mucha conciencia sobre el tema. La 5. El Grupo Plural y partidos de oposición exigen a la presidenta de la mesa directiva del Senado, la morenista Olga Sánchez Cordero, firmar una controversia constitucional en contra del decretazo de Andrés Manuel López Obrador, con el que pretende garantizar que concluyan las obras prioritarias de su gobierno y blindarlas de todo intento de búsqueda de información. Luego de un intenso debate con 53 senadores del Grupo de Contención integrado por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y el Grupo Plural, Sánchez Cordero señaló que tenía serias dudas sobre el interés y legitimación del Senado para promover la controversia, por lo que se realizaría un análisis jurídico de la solicitud de la oposición. Ricardo Monreal, por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, salió al quite para salvar a Olga Sánchez Cordero del bombardeo opositor. Les aclaró que la mesa directiva no puede actuar por decisión propia y que los casi 80 senadores de Morena y sus aliados no estaban de acuerdo en que la presidenta firmara dicho recurso. Aprovechó Monreal para acusar a los opositores de querer frenar a toda costa el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el corredor transísmico. Los senadores de oposición insistieron en que el decreto invade la esfera del legislativo, vulnera la transparencia y el derecho a la información. La 6. Pablo Gómez es ya oficialmente el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Este jueves en la Cámara de Diputados, el ex líder estudiantil del 68 y quien ha desarrollado una intensa carrera como legislador, fue ratificado al frente de la UIF. Lo importante a destacar sobre esta resolución es que la coalición legislativa Va por México dividió su voto. Y es que el PRI decidió apoyar el nombramiento de Pablo Gómez, a diferencia del PAN, que votó en contra, y del PRD, que ni fu ni fa, se abstuvo. La votación final fue de 304 votos de Morena, PT, Verde y PRI, 95 votos del PAN y 35 abstenciones de Movimiento Ciudadano y PRD. Por el PRI únicamente no votó a favor Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en el gobierno de Peña Nieto, y a quien precisamente la UIF investiga por un presunto incremento injustificado de su patrimonio. La discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda se centró en si Pablo Gómez cumple o no con el perfil técnico que demanda esta unidad de inteligencia financiera. Otro hecho a destacar de la jornada es que, hijo, los chapulines, el diputado panista Roberto Valenzuela Corral votó por la ratificación de Pablo Gómez y luego, unos minutos más tarde, formalizó su renuncia a Acción Nacional para adherirse a la bancada de Morena. De esta forma, Morena pasa de 201 a 202 diputados y el PAN se reduce de 114 a 113. Las 7 diputados en contra de otorgarle más facultades a la Marina. 169 legisladores de oposición presentan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la nueva ley orgánica de la Armada de México. En la legislación publicada el pasado 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, se conceden nuevas atribuciones a la Marina en materia de seguridad y protección de puertos. Los diputados argumentan que la ley es un paso más hacia la militarización del país. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, ordenó turnar el asunto a una de las ministras, sin dar a conocer su nombre, pero dijo que en los próximos días deberá resolver si admite o no a trámite este recurso. La 8. Científicos sudafricanos detectan una nueva variante del coronavirus con múltiples mutaciones y potencialmente más contagiosa todavía que la variante Delta. La BII 529, dijeron, tiene un número extremadamente elevado de mutaciones y con un muy alto potencial de propagación. El descubrimiento fue hecho en la Universidad de KwaZulu-Natal de Sudáfrica. Lo anterior se suma, para mal de todos, a lo dicho por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de que la variante Delta del coronavirus redujo a 40% la eficacia de las vacunas. Tanto los científicos sudafricanos como la OMS instaron al público a seguir usando el cubrebocas, respetar la sana distancia y lavarse constantemente las manos. Por lo pronto, el Reino Unido e Israel suspendieron sus vuelos a varios países africanos debido a la presencia de esta nueva variante. Alemania informó que ya se superó la marca de los 100,000 muertos desde el comienzo de la pandemia, por lo que la canciller Angela Merkel insistió en que se necesitan más restricciones a los contactos personales, pero no se anima a llamar a un nuevo confinamiento. En otros países europeos como Francia, se alistan a administrar vacunas de refuerzo en la víspera del invierno. En México, el registro de casos desde el inicio de la pandemia es de 3,886,000 contagios y la cifra oficial de muertos es de 293,000, pero ya se sabe que estamos arriba de 600. La 9. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a una magna concentración en el Zócalo para el miércoles 1 de diciembre, al cumplirse 3 años de su llegada al poder. Ello a pesar de que en muchos países se están tomando medidas de prevención para una cuarta y más peligrosa ola del COVID-19. Aprovecho para de nuevo invitar a todos, a pesar del dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante
echarle ganas. Y vamos a reunirnos en el Zócalo, pues todos los que quieran asistir. Si se llena mucho, no, pues no dejen de llevar su cubreboca. Miren, aquí lo traigo. Para cuando se requiere, pero es libre. No, porque tenemos muchas ganas de vernos. Vaya si quiere usted, vaya si quiere el miércoles. En su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador llamó también a los gobernadores entrantes a no ser tapaderas, a que no se conviertan en cómplices de los exgobernadores, por lo que los exhortó a denunciar actos de corrupción de sus antecesores. En el caso del desfalco millonario en Michoacán, dijo que no se investiga a Silvano Aureoles desde su administración, pero sí de parte del gobierno local. En paralelo, señaló que se blindará con la Guardia Nacional a Guanajuato y lamentó el asesinato de 3 personas en Guaymas, Sonora. Una jovencita de 18 años, por amor de Dios, estaba precisamente protestando contra la violencia a las mujeres. Un ataque que, a decir del secretario de la Marina, Rafael Ojeda, iba dirigido contra el secretario de Seguridad Municipal. La 10. Los cómics, que en México llamábamos cuentos, marcaron toda una época, al grado que hoy siguen siendo recordados por muchos de nosotros, por sus personajes inolvidables, sus historias y todos los mundos que imaginamos al verlos y leerlos. Son las hazañas del cómic mexicano, la siempre sabrosa crónica semanal de nuestro jefe de información, Juan Ayón. Ayer en la mañana fui a comprar mi diario impreso al expendio de periódicos. Es difícil olvidar las manchas y el olor a tinta de la que se respira en los talleres que guardan las grandes rotativas. ¿Expendio? ¡Qué elegante! Eché una mirada a las revistas y periódicos. La mayoría de los chismes de la farándula, de los deportes, ejercicio, revistas para caballeros y de política. Algunos cómics, todos extranjeros. Antes pensé en ese momento. Hace algunas décadas, los expendios eran los tradicionales puestos de fierro en forma de tijera con lazos y alambres que detenían los periódicos y los cómics mexicanos. Eran portátiles o los tenían que encadenar para evitar que fueran robados. Junto con el Universal, Excelsior, el Nacional, La Prensa, Ovaciones, Novedades, las revistas Siempre, El Redondel, Claridades, Jueves de Excelsior, destacaban los cómics. Uno de los primeros cómics mexicanos fue Paquito, del coronel José García Balseca, el cual se imprimió en la cooperativa Excelsior. Después de varios fracasos en los medios, el coronel García Balseca tuvo un gran éxito en los años 30 con su cómic y que alcanzaría miles de ejemplares en sus tiros. Paquito contenía un cuento, una aventura, una historieta o un pequeño melodrama de la vida real, pero todo ilustrado y con el mínimo de diálogos. Eran revistas sencillas, de bajo costo, populares y capaz de ser adquiridas por los analfabetos. Habrá que recordar que en esos años el 70% de la población no sabía leer ni escribir. Fue un gran éxito de Paquito, que le nació una hermana, Paquita, y luego otro hermanito, Pepín. Fue tal la demanda que en las tiendas y neverías encuadernaban colecciones de estos cómics y los alquilaban por 5 centavos a todo público que acudía a leerlos o simplemente ver los monitos. El último Pepín se imprimió en 1954 y Paquito en 1959 bajo el título de Paquito Presenta. García Balseca había tendido un puente hacia la industrialización de la historieta popular y había abierto un nuevo e insospechado mercado.
No tardaron otros editores en sacar sus cómics, ilustrando pasajes de obras de Emilio Salgari, Alejandro Dumas, Julio Verne y muchos más. Los cómics Paquito, Paquita y Pepín lograron hacer realidad el sueño del coronel García Balseca al fundar en 1941 un periódico deportivo, Esto, y en 1943 su cadena de periódicos a nivel nacional. El coronel deja los cómics después de 1959, pero otros editores desde años antes ya tenían presencia en el nuevo mercado de los cuentos, como una nueva forma de entretenimiento y ocio. En los años 50, otras historietas ya los habían superado en ventas a Paquito. Entre ellos se puede mencionar a Guama, el hijo de la jungla, llamada Hables, donde también se desarrolla Tagua, el hombre gacela, una combinación de las dos letras de Tarzán y dos de Guama. Y que coloquialmente decíamos, ¿ya leíste el Tagua? También se cuentan entre los cómics exitosos los supersabios, el terror mexicano, el monje loco, Memín Pinguín, Chanoc y el Santo. Para la década de los 60 surgen las grandes leyendas del género, como lo es Calimán, los Supermachos, los Agachados, El Payo, Fantomas y Crónicas de la Colonia, Lágrimas y Risas y Hermelinda Linda. Figuras nacionales que se extinguen en los años 80 al ser derrotados por los héroes transnacionales, pero esa es otra historia y otra visita al expendio de periódicos. Y así muy cuentistas y muy nostálgicos, chanoquestos, llegamos al final. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Cuídense mucho, aunque estén vacunados, cuídense. Salgan lo indispensable nada más, quédense en casa todo el tiempo que les sea posible. Y los esperamos el próximo lunes aquí en 10 a las 2. Hasta entonces, hasta siempre.